Hola, buenas tardes. Te doy la bienvenida a un nuevo programa de Dialogarte, este espacio para encontrarte. 30 minutos, un poquito menos, para que reflexionemos juntos. Soy Luis Fernando Villán y este año me encontrás acá, en el canal Santa María, la señal de la vida, el canal con el nombre más lindo que podría tener. Hay una línea de comunicación que es el 11 7007 7777, donde nos podrás dejar sugerencias, mensajes, opiniones. Y te recuerdo, como lo vengo haciendo en los últimos programas, que el canal Santa María está en Instagram a través de la cuenta @canal Santa María. Les recomiendo que la sigan, es muy bonito los posteos y todos los días hay material. Y también me pueden seguir a mí en Instagram a través de mi cuenta que es @dialogarte. @dialogarte, y también tengo una cuenta en Facebook que es exactamente igual a la de Instagram, pero en Facebook está con mi nombre, Luis Fernando Villán. Hoy quiero hablarte de un tema que lo tomé de un libro muy bonito de Ansel Grum, que es el tema de nuestras raíces, ¿no? Nuestras raíces y cómo podemos hacer anclaje, cómo podemos encontrar el anclaje en nuestra vida. Y para eso, para conocer nuestras raíces, nosotros tenemos que conocer la historia de nuestros antepasados. Y para eso tenemos que tratar de reconstruir nuestro árbol genealógico. Y así reconocer quiénes fueron nuestros antepasados, cómo vivieron, qué pensaban, cómo hablaban. Y hay muchas personas en la actualidad que vemos que han perdido su raíz, no tienen raíces, viven en el presente, viven en el momento, pero con el pasado separados del pasado. Vale aclarar que siempre digo que si bien es importantísimo vivir el presente, el instante en el que estamos viviendo, conscientes de lo que tenemos en cada momento y no quedar anclado en el pasado, sí digo que no podemos estar desprendidos o escindidos o separados de nuestro pasado. Porque, ¿sabe qué? Quien no conoce sus raíces, y nosotros somos como un árbol, metafóricamente, que debemos dar fruto a nuestra vida. Y bueno, ¿qué fruto vamos a dar si no conocemos nuestras raíces? Si no sabemos si las tenemos, ni lo que necesita ese árbol para dar fruto, que después vamos a ver que a través de los frutos vamos a ser reconocidos. Este tema lo voy a desarrollar de la siguiente manera. Primero vamos a hacer un punto de vista más religioso, cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento habla de la raíz, de las raíces, y después vamos a entrar te voy a dar caminos para llegar a encontrar tus raíces. Yo lo hice conmigo y lo vivo haciendo, lo trato de hacer. En la Biblia, vamos a decir rápidamente que en el Antiguo Testamento, tanto el libro de Job como el libro de los Proverbios hablan de las raíces. Cuando hablan, por ejemplo, del malvado que dice, por debajo se secan sus raíces y por arriba se marchita su ramaje. También el libro de los Proverbios dice, nadie se afianza por medio de la maldad. Sin embargo, la raíz de los justos será inconmovible. También en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas y de San Lucas y de Mateo hablan del tema del árbol genealógico de Jesús. Jesús desciende del cielo, pero también tiene un árbol genealógico, también tiene una vida humana. Y San Mateo, como él, todo su evangelio, digamos, tiene mucho que ver la historia de salvación judía, remonta el árbol genealógico de Jesús hasta Abraham, ¿sí? En cambio, Lucas, que tiene una mirada más abarcativa de la humanidad, no solo de la salvación judía, él dice que el árbol genealógico de Jesús llega hasta Adán, hasta el primer hombre. Jesús es engendrado por el Espíritu Santo, pero tiene también esta historia humana que se remonta a Adán. Por lo tanto, nuestro origen también está atravesado, el origen sanado por Jesús, también está atravesado por el Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos reconocer que también somos fuente divina. ¿Se acuerda que siempre les digo que en nuestro mayor hondón, en nuestro punto más íntimo,
ahí estamos nosotros y ahí habita Dios. Y también, desde el punto de vista religioso, hay dos parábolas importantes que nos pueden ayudar a entender lo que nos quiere decir las Sagradas Escrituras con respecto a la raíz del hombre, de las personas. Está la parábola de la semilla, en una parte, la parábola del sembrador, ¿no? Que esparce la semilla y dice algo, se lo voy a leer para que sea más concreto. Otras, por las semillas, cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. ¿Y esto cómo lo interpretamos? Que el que recibe en terreno pedregoso la semilla, que es la palabra, es la persona humana, somos los hombres, el hombre y la mujer. Al escuchar la palabra, sí, la acepta enseguida, pero como no le deja echar raíces, es inconstante. Entonces, en cuanto viene una pena, una congoja, una tribulación, para decirlo más académicamente, es como que sucumbe. Se quema, termina esa semilla. Y esto tiene que ver con que hay muchas personas que se entusiasman con ciertas cosas, tienen mucho entusiasmo al principio de las cosas, pero no son constantes. Y no son constantes porque justamente no tienen esas raíces que lo nutran a cada uno de estas personas, que me puedo incluir también. Entonces no tenemos esa savia fundamental, ese alimento para poder dar fruto. El que no tiene raíces, en definitiva, es una persona que vive el momento, es una persona del momento. Pero es una persona que como vive el momento, no trae historia y tampoco puede escribir una historia. No trae historia, pero tampoco va a poder vivir una historia significativa. El que no tiene raíces no tiene firmeza interior. Puede cambiar estado de ánimo, de opinión constantemente, de acuerdo a cómo sople el viento. Pero ante todo, lo que no puede afrontar una persona sin raíces son desafíos. Cuando algo se torna molesto, la vida tiene días lindos, pero también tiene tormentas. El que no tiene raíces no puede extraer fuerzas y no puede afrontarlas. Cuando te digo esto, ¿te sentís identificado? Pensalo. Y la otra parábola que les quiero decir para terminar este aspecto religioso es la parábola de la cizaña y el trigo, ¿no? Que saben que, bueno, la parábola dice que un hombre se fue a sembrar semilla en el campo y mientras todos dormían, a la noche vino el enemigo y sembró cizaña. Sembró cizaña cuando uno lo utiliza a veces coloquialmente, ¿no? Tal persona siembra cizaña. Bueno, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y crecieron las espigas, también apareció la cizaña. Entonces los peones le preguntaron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? Y él le respondió: esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones le preguntan: ¿quieren que vayamos ahora a arrancarla? Le dice: no, ahora no. Porque al arrancar la cizaña, corren el riesgo de arrancar también, como se entremezclan, van juntos con el trigo, puedan arrancar el trigo también. Dejen que crezcan juntos hasta el final, hasta la cosecha. Y entonces le diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña, átenla en manojos y quémenla, y luego sí recojan el trigo en mi granero. Las raíces del trigo y de la cizaña están muy entrelazadas, y si uno arranca la mala hierba, con sus raíces también puede arrancar el trigo. ¿Y esto cómo lo traemos hacia nosotros, hacia el día a día? Quiere decir, nosotros tenemos raíces turbias también. ¿Se acuerdan? En un programa, cuando yo les hablaba que decía Carl Jung, psiquiatra tan importante, suizo, si mal no recuerdo, que decía que, claro, nosotros somos polaridades, somos consciente e inconsciente, el inconsciente reprimido, que a veces lo tenemos reprimido, pero que en algún momento de la vida, cuando hablábamos de la crisis de la mitad de la vida, yo tengo que incorporarlo. Entonces, somos polaridades, el hombre es luz y sombra,
es amor y bueno, y es odio, somos eso. Pero entonces lo que dice la interpretación de esta parábola es que, si bien tenemos raíces turbias, lo que tenemos que tratar de hacer es convivir con ellos hasta el final, toda nuestra vida, pero tratar de sembrar y de producir la mayor cantidad de trigo posible. Eso es lo que tenemos que hacer. Y aceptar que tenemos esa raíz turbia o esa cizaña para llevarlo con la parábola. Jesús dice, por sus frutos los reconocerán. Entonces así, todo árbol bueno producirá frutos buenos y todo árbol malo producirá frutos malos. Entonces, ¿nuestra tarea cuál es? Bueno, tratar de remover la tierra que tenemos al lado de la planta y tratar de abonarla con buen alimento. ¿Qué significa remover la tierra? Es contemplar la propia verdad y penetrar más profundamente en nuestro propio corazón. Dicho esta parte, este aspecto religioso, ahora vamos a hablar de algo que también les puede interesar y que es muy lindo, es cómo puedo llegar yo a la práctica. Bueno, vamos, esto es lo que dije más general o más espiritual, pero vamos a esto. Una manera de llegar a nuestra raíz es a través de nuestro nombre. Cada uno de nosotros lleva un nombre. Nuestros padres, en general, lo eligieron nuestros padres. A veces lo pudieron haber hecho conscientemente por una tradición familiar. No sé, le puse tal porque el abuelo, porque la abuela, porque el tatarabuelo, por una tradición familiar. Y a veces, muchas veces, también puede ser que nos han puesto un nombre simplemente porque le gustaba a nuestros padres. Y nuestro nombre hace algo con nosotros. Cuando nosotros somos llamados siempre con el mismo nombre, es como que marca en nosotros no solo el nombre exterior, sino una cualidad emocional. Cuando nosotros escuchamos, cada uno cuando nosotros interactuamos, pronuncia nuestro nombre, lo hace con su propia voz, con su propio acento, y en nuestro nombre nosotros nos sentimos sentidos o considerados. Depende hasta el tono de voz, porque voy a decir esto. Cuando nosotros escuchamos nuestro nombre dicho por alguna persona, podemos tanto escucharlo o puede transmitirnos el sentimiento de aprecio, de cariño con el que dicen nuestro nombre, como el contrario. Hay distintos tonos, pero cuando nos dicen el nombre algo nos transmiten, un sentimiento nos vibra. Les digo mi ejemplo. Yo participo quincenalmente en la Fundación de Ecología Emocional de Barcelona, un espacio muy bonito, con Jaume Soler y Mercé Conangla, que los aprecio tanto, dos psicólogos y autores de muchísimos libros. Y claro, ahí hay mucha gente de toda Latinoamérica. Y ahí, por ejemplo, ahí me llaman por los dos nombres. A mí me dicen Luis Fernando. Y me acuerdo porque el tono de voz de una persona mexicana y colombianos, españoles, y en general me dicen Luis Fernando. Y eso a mí me hace recordar a mi infancia, porque en mi casa me decían por los dos nombres y después me han dicho Luis, me han dicho Fernando, me han dicho sobrenombres que me unían el Luis y el Fernando. Pero qué importancia que es, escuchen la forma en que les dicen su nombre, el tono, el modo en que lo dicen. Y nuestros nombres tienen un significado. Entonces, nos metemos en la raíz, en nuestras raíces, y busquemos a través del significado etimológico de nuestro nombre, podemos estar en contacto con aspectos que están en nosotros. Por ejemplo, Pedro significa roca. Juan significa Dios es misericordioso. Elena, la que brilla. Catalina, mujer pura y clara. Isabel, Dios es perfecto. Hugo, es el prudente. Félix, el bienaventurado. Alberto, el que brilla a través de su hidalguía y de sus nobles sentimientos. Alfonso, el que siempre está dispuesto. Alejandro, es el defensor y salvador de los hombres. Benito, el bendecido.
Bernardo es el fuerte, musculoso. Luisa, la famosa. Gisela, la niña de noble descendencia. Busqué el mío. Luis, ilustre en la batalla. Y busqué el otro. Fernando, valeroso, atrevido. Donato, soy dado. Anselmo, que este es el que usó es por Ansel Grum, el protegido de los dioses. Entonces en nuestro nombre resuena su significado. Podemos observar nuestros nombres con ese significado etimológico y luego verlo aplicado sobre nosotros. También la otra manera de acercarnos y referente siempre con el nombre es que nuestro nombre refiere a un santo, a nuestro patronímico, a nuestros santos. Por ejemplo, Santa Catalina, ¿se acuerdan que le dije que era mujer pura y clara? Santa Catalina es la reina que es más sabia que todos los filósofos. San Anselmo de Canterbury, el que une la fe con la razón. Ese es el que usó Ansel Grum cuando entró al monasterio del cual es un monje benedictino alemán. Lo que le quiero decir, no se trata de que nosotros tenemos que copiar a los santos porque no lo vamos a lograr. Pero lo que podemos ver ahí, en el santo de cada uno, que les digo que después lo busquen, es que pueden ver el potencial que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Es el potencial de los santos que ya está en cada uno de nosotros. Es que la imagen que puede estar por encima de nuestra vida, que nos puede alumbrar y que siempre podemos entrar en contacto con esa imagen original que Dios ha hecho de nosotros. Es como sería el sumum de que no vamos a llegar, pero es como que nos puede alumbrar. Entonces yo busqué el mío, San Luis. Había dicho que Luis etimológicamente era ilustre en el combate o en la batalla. Y el santo, San Luis, habla de Luis IX, que fue copatrono de Francia, vivió en 1214 a 1270. La característica que tenía era que era una persona justa, era una persona que era sencilla, que ayudaba, era justa y prudente, era generosa con los pobres, era un gobernante sabio, justo y prudente. Entonces me quedé justo y prudente, prudencia y justicia. 2 de las 4 virtudes cardinales que lo hablamos en uno de los programas, ¿se acuerdan? Las virtudes cardinales son aquellas en las cuales tendríamos que edificar nuestro edificio moral, todo nuestro comportamiento moral, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Por ejemplo, otro ejemplo, Francisco, que significa el franco, pero cuando alguien se llama Francisco, bueno, como nuestro Santo Padre, también se refleja algo de la irradiación de San Francisco, que se ocupó especialmente de la creación de Dios. Y ¿saben qué? Yo vuelvo al mío, digo de San Luis, pero no, porque cuando hablaba un poco de la sencillez y él dijo, San Luis, que había que imitar a los franciscanos en cuanto a hacer ese culto de la pobreza. ¿Saben qué? Se me vino a la mente cuando lo hice, se lo comento. Cuando yo estudié en un colegio de padres franciscanos vascos, estudié en el Euskal Etxea del Gran Buenos Aires, era otra época. Y yo recuerdo que tengo esa enseñanza de los padres franciscanos. El colegio, la capilla, todo es austero, no hay nada de más. ¿Cómo le puedo decir? No sé si han podido ir al País Vasco, yo tuve la suerte de estar en Pamplona, nada más, cuando hice las primeras 3 estaciones del Camino de Santiago francés, el original, que empieza en Saint-Jean-Pied-de-Port en Francia, y llegué a Pamplona. Uno ve el País Vasco, no conozco San Sebastián, que dice que es lo más chulo, como dicen los españoles, que es lo más lindo, ni Bilbao, me falta, pero vi Pamplona y vi eso, vi las ciudades que son lindas pero austeras, sencillas, y eso es lo que yo me acuerdo que me quedó grabado en mi enseñanza con los padres franciscanos de la Euskal Etxea.
Entonces les quiero decir que hagan un ejemplo, este ejercicio, antes de ir a esta primera pausa, que tomen su nombre, el que utilizan, si tienen dos compuestos, bueno, hagan con los dos o con el que más usan, esto más que nada van para la María tal, bueno. Y analícenlo por esos tres significados. Primero, ¿qué significado le dieron sus padres? Pregúntenle si pueden, si viven. ¿Por qué le eligieron tal nombre? Le digo, mi caso, sigo con el mío. Me acuerdo que mi madre y mi padre me dijeron, porque mi abuelo materno dijo, ponele Luis, porque todos los Luises son buenos. Siempre me quedó eso. Bueno, y por eso me lo puso. A mi madre, a mi padre le gustaba más Fernando, pero dijo, bueno, que sea bueno, Luis. Entonces, primero el significado que le dieron los padres. Después, analicen su nombre etimológicamente y pueden ahí ver cosas que hayan pasado por alto, a ver qué les puede decir. Y por último, vean su santo. Tengan confianza en que algo de lo que representa ese santo lo tienen ustedes, como capacidad potencial. Y entonces pueden entrar en ese potencial que Dios le dio a cada uno y pueden entrar en el misterio de su propia persona. Vamos a una pausa y ya venimos. Alrededor del mundo, los desastres naturales, los conflictos armados y el cambio climático se repiten sin pausa. Las chicas y los chicos no deben pasar hambre, abandonar la escuela, sentir miedo. Pensábamos que lo habíamos visto todo, pero llegó el COVID-19 y los puso ante un riesgo aún mayor. ¿Qué vas a hacer hoy para cambiar esta realidad? Con 20 pesos por día podés dar alimentación, salud y educación a las niñas y niños que más lo necesitan. Llama ahora al 0810-333-6555 o ingresa a unicef.org.ar/sumate. Juntos podemos protegerlos, con vacunas que salvan vidas, con agua potable, con nutrición. Doná ahora para garantizar sus derechos siempre. Seguimos acá en Dialogarte, seguimos hablando de nuestras raíces, seguimos hablando de otro paso, además del análisis del nombre, que ya lo dijimos, vamos a hacer otro camino. ¿Cómo podemos encontrar nuestras raíces a través de la filosofía de vida de nuestros antepasados? ¿Y cómo recorremos esa filosofía de vida? Primero, agarren fotos de sus antepasados, puede ser sus abuelos, sus padres, depende de la edad de los que están mirando, ¿no? Miren esas imágenes y háganse estas preguntas. ¿Dónde encuentran similitudes con ustedes? ¿Qué reconocen en esas fotos? ¿Cómo reflejan los rostros? ¿Cómo vivieron mis ancestros, mis antepasados? Irradia en esa foto, irradia en ellos serenidad, confianza o temor, dureza y estrechez. ¿Qué siento cuando veo los rostros? ¿Sabiduría y mansedumbre o veo superficialidad y rigidez? ¿Qué sabemos de ellos? Después podemos, aparte de las imágenes, ¿qué sabemos de ellos? ¿Qué nos han contado, por ejemplo, nuestros padres de nuestros abuelos? ¿Cómo han llevado a cabo su vida? ¿De qué modo ellos han pasado por crisis y conflictos? ¿Qué es lo que los ha sostenido en tiempos de pobreza, de guerras, de huidas, de enfermedad? En mis antepasados, ¿puedo descubrir tenacidad, fuerza y confiar que esa fuerza también la tenés vos? Es importante hablar con los hermanos, con los que tengan a mano, para hablar sobre los antepasados. ¿Cómo era su manera de hablar? ¿No? ¿Qué palabras favoritas tenían? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chico que se decía, no se habla mal de una persona que no está.
Y otra forma de encontrar mis raíces en mis antepasados es preguntarle, por ejemplo, cosas de cómo querían transmitir, qué querían transmitir con sus vidas, cuál es el mensaje que tuvieron para nosotros, cómo debo responder con mi vida a la vida de esos antepasados. Y a las personas a las que tenemos que agradecer raíces importantes, justamente no son personas perfectas. También fueron personas que pudieron haber sido quebradas y que nos han mostrado su corazón abierto, ¿no? Y nos dieron algo que alimenta nuestras raíces. Solo debemos honrarlos, no juzgarlos. Y en esto quiero comentar rápidamente que a veces lo pueden hacer cuando estén en un cementerio, ante la tumba, y preguntarle a esa persona, a ese difunto, qué era importante para él en la vida, decirle qué ha aprendido de vos, qué querías transmitir con tu vida, cuál es tu mensaje ahora para mí y qué quieres decirme. Cierro con esto. Podemos tener épocas de grandes distancias con nuestros padres, por X motivos, con nuestra madre, con nuestro padre, por cualquier motivo. Esas distancias pueden haber sido curativas, pero nunca hay que distanciarse por completo de las raíces de los padres, porque entonces vamos a quedar mutilados. Gracias y nos encontramos en la próxima.